Muy buenas, Silvi, ¿cómo estás? Vamos a esperar que se sume un poquito más la gente y vamos a arrancar. Vamos a intentar suplantar por lo menos hasta que tengamos la habilitación de Instagram, suplantar lo vivo de los jueves. Y estamos buscando hacerlo en un horario que le sirva tanto a la gente que está en Latinoamérica como en la gente que está en Europa. Así que esperemos unos minutos más y arrancamos. Bueno, les cuento un poco el mecanismo porque seguramente muchos no están acostumbrados a esto. Ustedes tienen ahí un macaquito que es el que este, tienen que accionar cuando quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. A mí me aparece una notificación de que han pedido la palabra y a partir de ahí yo abro el micrófono. Independientemente, digamos, de que yo les dé la habilitación de micrófono, ustedes tienen que desbloquear su micrófono porque si no, tampoco nos escuchamos. Este, Así que esa es un poco la dinámica. El audio chat está siendo grabado para dejarlo colgado en el canal para que otra gente que no puede participar en este horario pueda hacerlo con posterioridad. Y vamos a ver, vamos a intentar que no sea un audio chat largo, y si nos parece un formato adecuado, si nos parece un formato que en realidad aporte y nos gusta, vamos a intentar establecerlo como un espacio fijo, digamos, para tener todas las semanas, independientemente del espacio de vivos que hacemos en Instagram, ¿no? Como para ir sumando, digamos, distintas instancias donde se puedan eh, evacuar dudas bueno, y participar un poco. Digamos, este método me parece más gentil en el sentido de habilitar la participación de ustedes, ¿no? Que de repente en Instagram no es tan fácil. Entonces, por ese lado me seduce un poco más que los vivos de Instagram. Pero bueno, vamos a mantener las dos estructuras. Bien. Bueno, yo quería, como siempre, utilizar un disparador, ¿no? Y para eso quiero leer un par de trocitos de Plegar y el arte de creer, que es para mí uno de los libros más contundentes que tiene Neville, ¿no? Junto con El poder de la conciencia y con Sentirse el secreto. Este, Me parece contundente porque no solo explica, digamos, las bases de la ley, sino que establece parámetros de lo que es las asunciones con respecto a los otros, ¿no? Y esa en general me parece que es una situación que está muchas veces mal explicada y muchas veces explicada en forma confusa. Entonces me parece siempre interesante, aparte de un librito de 22 páginas, es absolutamente accesible y me parece bueno para clarificar un poco, ¿no? Porque dentro del desarrollo del libro, como trata de la asunción hacia los otros también, siempre está mezclado el tema del libre albedrío, siempre está mezclado el tema de la manipulación, y son conceptos que a nosotros nos dificultan muchas veces, ¿no? Porque sobre todo cuando se está intentando asumir una persona específica, existe siempre esa visión que es producto del viejo paradigma y producto de lo acostumbrado que estamos, a que el otro actúa con independencia a nosotros, ¿no? A que el otro tiene libertad y a que el otro tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, en el proceso, digamos, de asunción que nosotros hacemos, muchas veces esos conceptos que están confusos o que están no solidificados todavía en nuestra forma de pensar, nos llevan, digamos, a estados de ánimo complicados y muchas veces a retrasar los procesos de manifestación, ¿no? Entonces, recomiendo este librito como para, más que leerlo, estudiarlo, porque me parece sinceramente que bueno, que tiene cosas que me da la sensación de que toca o abarca más profundamente en este libro y no en otros. Así que bueno, eh,
Yo creo que en el grupo en algún momento lo compartimos y si no lo compartimos, lo podemos compartir sin problema. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar entonces después de esta breve intro con el disparador. Y voy a seleccioné ya en realidad dos trocitos como para arrancar a charlotear un poco, ¿no? Y dice, la imaginación y la fe son las únicas facultades de la mente necesarias para crear condiciones objetivas. La fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable con la cesación de la oposición activa de parte de la mente objetiva del operador. Vuelvo a leer este pedacito. La fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable con la cesación de la oposición activa de parte de la mente objetiva del operador. Depende de tu habilidad de sentir y aceptar como verdad lo que tus sentidos objetivos niegan. Ni la pasividad del sujeto ni su acuerdo consciente con tu sugestión son necesarios, pues sin su consentimiento o conocimiento se le puede dar una orden subjetiva la cual debe expresar objetivamente. Es una ley fundamental de la conciencia, que por tal telepatía podemos tener inmediata comunión con otro. El otro párrafo que elegí es, decretarás una cosa y será establecida en ti. ¿No es una fuerte voluntad la que envía la palabra subjetiva en su misión tanto como un claro pensamiento y sentimiento de la verdad del estado afirmado? Cuando creencia y voluntad están en conflicto, la creencia vence invariablemente. No por fuerza, no por poder, sino por espíritu, dijo el Señor de las huestes. No es lo que quieres lo que atraes lo que crees verdadero. Por eso entra en el espíritu esas conversaciones mentales y da el mismo grado de realidad que concedieras a una conversación telefónica. ¿Por qué elegí estos dos pedazos? Bueno, lo primero es porque en el primer pedazo nos está hablando de la fe, que es, digamos, una de las variables que nosotros necesitamos y que muchas veces tenemos confusión por lo que es nuestra formación judío-cristiana y todo lo que hemos aprendido en cuanto al tema de la fe, ¿no? Nos establece que la fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable por la cesación de la oposición activa de parte de la mente objetiva del operador. ¿Qué quiere decir? Que el único requisito que nosotros tenemos para tener fe y para utilizar la fe en nuestra manifestación es que nuestra mente racional, deje de hacer la oposición, deje de ser opositora a lo que es nuestra asunción. ¿Bien? Cuando nosotros logramos apagar la mente, en el sentido de alinearla con nuestro estado asumido, y ella deja de ser oposición, es que nosotros podemos desarrollar la certeza, ¿no? Podemos desarrollar la fe. ¿Bien? Eso es importantísimo porque se traduce, digamos, no solo en la certeza de lo que uno quiere asumir, sino se traduce en la disciplina de lo que uno debe pensar o la forma en la cual debe pensar para poder desarrollar nuestro proceso de asunción sin problemas, ¿no? Para poder asumir el estado y vivir desde el estado. ¿Bien? Y acá nos establece una cosa que me parece muy interesante y que está vinculada con lo que decía yo hoy, ¿no? Muchas veces las resistencias que se nos generan a nivel racional cuando nosotros pretendemos manifestar a una persona específica o tenemos una manifestación que involucra a otras personas, ¿no? O que necesariamente digamos, requiere de la acción de otras personas, ¿no? Y dice, ni la pasividad del sujeto ni su acuerdo consciente con tu sugestión son necesarios. ¿Bien? O sea que no necesitamos ni que el sujeto no participe, ni que esté de acuerdo con lo que nosotros estamos asumiendo. ¿Bien? Eso es importantísimo, porque
¿de qué nos está hablando? Nos está diciendo que nosotros en realidad tenemos el poder de la sugestión sobre los individuos. El individuo no puede comportarse de una forma diferente a la cual nosotros le estamos diciendo que se tiene que comportar. Y esto lo que elimina en forma drástica es esa visión que nosotros tenemos y ese concepto que nosotros tenemos en el cual el otro siempre tiene libertad, siempre tiene elección y él puede hacer lo que quiera. No, no sucede así. El otro siempre responde a nuestras expectativas. El otro siempre responde a lo que es nuestras creencias en cuanto a cómo se va a comportar el otro con respecto a la situación que nosotros estamos asumiendo o con respecto a nosotros mismos. ¿Bien? Si uno se pone a mirar, uno cae en la trampa, cae en la ilusión de pensar que uno piensa sobre el otro en base a lo que el otro hace o dice. O sea, que uno tiene una construcción de pensamiento sobre cómo actúa una persona en base a lo que esa persona dice o hace. En realidad es al revés. Esa persona dice y hace en base a lo que uno cree sobre esa persona. ¿Bien? Esa es la ilusión, esa es la trampa en la cual caemos habitualmente. Y caemos con respecto al tema de las personas, pero caemos también con respecto a los otros temas, ¿no? Porque en general todas las asunciones están basadas en un fuerte componente de mirar la realidad. Muchas veces nosotros lo que tenemos es procesos de dudas o de incertidumbres o se expulsan inseguridades porque lo que estamos haciendo es haciendo una lectura de la realidad como algo independiente de nuestro interior. Entonces, en ese sentido, lo que termina sucediendo es que nosotros reaccionamos a esa realidad cuando en realidad esa realidad está reflejando lo que está pasando dentro de nuestro. ¿Bien? Entonces, esa lógica es una de las lógicas fundamentales que nosotros tenemos que cambiar. Entender que lo que está pasando afuera es siempre un reflejo de lo que está pasando adentro y que por lo tanto no tiene sentido que reaccionemos a eso, porque no tiene una independencia de nosotros, no tienen libertad en sí misma. Por eso Neville decía que era una realidad muerta. Es una realidad muerta a la que nosotros le damos vida cuando nosotros le ponemos atención y por consiguiente comenzamos a concebir que eso es verdad, que esa es la realidad. ¿Bien? Todo emana de nosotros, todo emana de nuestra conciencia. En la medida que nosotros no estemos atentos y miremos la realidad con ojos de credulidad y entendamos que esa realidad realmente es un mundo objetivo, es que nosotros nos ponemos a discutir con esa realidad y muchas veces terminamos trabajando en el mundo del César, haciendo cosas que no debemos, olvidándonos de que la construcción de esa realidad nació en el mundo interior y que el único lugar, el único ámbito en el cual se puede cambiar esa realidad es en el mundo interior. ¿Bien? Y ahí nos vamos a la segunda parte, el segundo párrafo que elegí, que dice, decretarás una cosa y será establecida en ti. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el decreto, digamos, a través de una asunción interior, es lo que genera la realidad en el exterior. No es una fuerte voluntad la que envía la palabra subjetiva en su misión, tanto como un claro pensamiento y sentimiento de la verdad del estado afirmado. Acá encontramos un poco la lógica y la explicación de por qué muchas veces las afirmaciones no nos funcionan, ¿no? Porque no alcanza, digamos, con que tengamos la voluntad de repetir 325.412 afirmaciones si no tenemos en realidad el sentimiento del estado afirmado, ¿no? O sea, a ver, seamos claros, no es que no alcance, probablemente en algún momento esa estructura de repeticiones, de afirmaciones tan a nivel animal termine dando resultados, ¿no? El tema es cuánto tiempo necesitamos invertir para impresionar al subconsciente y lograr imprimir en nuestra conciencia de ser esas afirmaciones que estamos haciendo. Cuando nosotros acompañamos esas afirmaciones
con no solo el pensamiento, sino con un sentimiento en el cual estamos sintiendo que ese estado es verdadero, es que nosotros tenemos la posibilidad real de imprimir en el subconsciente en forma mucho más rápida. ¿Bien? Acto seguido nos dice, cuando nos encontramos en una situación en la cual estamos afirmando algo meramente por la voluntad, pero tenemos una creencia que contradice eso, la creencia vence invariablemente. ¿Por qué? Porque la creencia es parte de la conciencia del ser y lo otro lo estamos intentando implantar desde después, ¿no? Es importante entender, y esto me parece que es central dentro del trabajo de la ley, que cuando nosotros tenemos una manifestación o cuando nosotros estamos trabajando por una manifestación en específico, nosotros muchas veces nos hipnotizamos con ese proceso de manifestar determinada cosa en específico y nos olvidamos del origen de esa situación, de esa ausencia, por ejemplo, de lo que queremos manifestar en nuestra vida. Y el origen está basado en nuestro paquete de creencias. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros en algún momento no podemos manifestar o queremos manifestar algo, o sea que en este momento no lo tenemos, lo que quiere decir es que eso no está integrando parte de nuestra conciencia del ser. ¿Bien? Por consiguiente, nosotros tenemos algún conflicto, digamos, entre en lo que puede ser las creencias con respecto a esa situación que queremos manifestar o las creencias con respecto a nosotros mismos de que podamos manifestar esa situación. ¿Bien? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos intentando trabajar por una manifestación en específico, quedamos muy sesgados y quedamos muy hipnotizados con ese trabajo en específico, con la manifestación, y nos olvidamos muchas veces del trabajo de nosotros. Y en realidad, si bien esa manifestación hay que dedicarle tiempo, el grueso del trabajo yo diría que está vinculado con nosotros y con nuestro paquete de creencias. ¿Bien? Porque para que esa manifestación se dé en la realidad, se plasme, nosotros tenemos que trabajar directamente con lo que es nuestras creencias con respecto a eso. Con nuestras creencias, por ejemplo, con respecto al autoconcepto. ¿Bien? Cuando nosotros trabajamos nuestras creencias como, digamos, como trabajo base, como trabajo más importante, y luego trabajamos, digamos, sobre la manifestación en específico, lo que sucede es que terminamos facilitando el trabajo. ¿Bien? Porque yo puedo manifestar en específico una situación en particular, pero si no modifico las creencias base, puede que esa manifestación no tenga las características que yo quiero que tenga, ¿no? Por ejemplo, que no sea permanente, que sea por un rato, que adolezca de las características que yo quiero. Entonces, siempre es importante entender que el trabajo es siempre con uno mismo. Siempre con uno mismo. Por eso no hay otra situación, digamos, que nosotros podamos trabajar, ¿no? Que no sea, digamos, nuestro paquete de creencias. Cuando nosotros trabajamos nuestro autoconcepto y a partir de ahí comenzamos el trabajo hacia el objetivo en particular, resulta mucho más fácil, porque ya cambiamos la estructura de base o estamos trabajando en el cambio de la estructura de base, por lo tanto, el resto del proceso de manifestación en lo particular y en lo específico se va a volver mucho más liviano. Para trabajar nuestro autoconcepto o para trabajar nuestra estructura de creencias, nuestro cuerpo de creencias, invariablemente lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de esas creencias, ¿no? Una de las cuestiones que a nosotros nos sucede muy habitualmente es que nosotros nos ponemos a trabajar, por ejemplo, por una manifestación en específico y no somos conscientes de las creencias que tenemos internamente. Por consiguiente, hay una cantidad de pensamientos y hay una cantidad de sentimientos que se expulsan en forma paralela en nuestro trabajo por la manifestación en específico,
que nosotros no nos damos cuenta que son creencias y que van en contra nuestra, porque son formas habituales de pensar y de sentir. Entonces, al yo no estar prestando atención, porque no las tengo identificadas, porque no las conozco, eso se expulsa como un pensamiento habitual y no me llama la atención. Yo siempre pensé así, yo siempre fui así, ¿no? Entonces, la identificación de las creencias es importantísima, no solo para el cambio, para la formulación de la creencia nueva que nosotros queremos implementar y que queremos que sea funcional a la manifestación que nosotros queremos hacer, sino justamente para corregir cuando existe una expulsión de una creencia en forma automática. Nosotros no podemos detener los pensamientos que se expulsan en forma automática, no podemos detener los pensamientos negativos, pero sí podemos estar atentos a cuando se expulsan para poder corregirlos. Esa es nuestra tarea. ¿Para qué corregirlos? Porque, bueno, la creencia, en definitiva, o su expulsión, termina siendo un hábito, ¿no? O sea, cuando yo creo una cosa, al utilizar esa creencia se va fortaleciendo y se termina transformando en un hábito de pensar. Por consiguiente, se termina expulsando automáticamente y para mí, yo tengo tal grado de identificación con esa creencia que para mí siempre pensé así. No soy capaz ni de discernir que en algún momento yo incorporé ese pensamiento o esa creencia a mi paquete de creencias. Yo siempre fui así. Cuando yo me pongo a identificar las creencias, porque quiero manifestar algo en específico, al identificar la creencia que se está disparando en forma automática, lo primero que sucede es que me permite verla. Lo segundo que sucede es que yo puedo reformularla. ¿Reformularla a esa creencia? No. Reformular la creencia que quiero instalar para que sea funcional a las manifestaciones que yo quiero hacer. Por consiguiente, yo, en el proceso de atención de los pensamientos, de las conversaciones internas que estoy teniendo, estoy pudiendo tener la oportunidad de hacerme consciente de las formas en las que estoy pensando, de las creencias que estoy utilizando y cómo estas creencias pueden ser reformuladas. En la medida que yo tengo la reformulación, yo puedo completar el círculo, digamos. Puedo completar el ciclo, digamos, de transformación o de cambio de creencias. ¿De qué forma? Siendo atento o estando atento a lo que es mi conversación interna y cuando la creencia del viejo estado se expulsa automáticamente, yo ahí tomo nota y me voy a la creencia del nuevo estado. Cuando nosotros ejercemos ese proceso de atención sobre lo que es nuestra conversación interna, ejercemos ese proceso continuo de estar autoobservando nuestra conversación interna, lo que termina sucediendo es que en la medida que vamos identificando y corrigiendo, cada vez menos esa creencia o ese pensamiento se expulsa en forma automática. ¿Por qué? Porque nosotros al no utilizarla, al no darle cabida a nuestro pensamiento consciente y en nuestra conversación interna, lo que estamos haciendo es debilitarla. Y estamos al mismo tiempo, como cada vez que nos damos cuenta, corregimos, digamos, y nos vamos a la nueva creencia, estamos debilitando la vieja creencia y fortaleciendo la nueva. Por consiguiente, esto es un poco lo que nos decía Neville cuando nos hablaba de los estados, ¿no? Hay una parte, yo no recuerdo si no es en El poder de la conciencia, que Neville decía que en un proceso de asumir un nuevo estado, las nuevas ideas van empujando las viejas ideas, ¿no? O sea, el proceso de convivencia de los dos estados, del viejo y del nuevo, se da hasta que el estado nuevo termina expulsando totalmente al estado viejo. ¿Por qué? Porque se vuelve natural para nosotros pensar, sentir y actuar desde el estado nuevo. Es así, digamos, un poco la dinámica que nosotros tenemos. La resistencia básica que nosotros encontramos es con los niveles de atención, con la disciplina de atender ese proceso de conversaciones internas.
ese proceso en el cual nos estamos hablando en forma permanente, que es un proceso, la conversación interna, digamos, es un proceso que nosotros no podemos suprimir, que lo vamos a tener siempre, entonces necesitamos orientarlo a nuestro favor. Y eso nos exige un nivel de atención al cual nosotros no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados porque, bueno, la dinámica diaria de la vida moderna nos lleva a que haya muchísimos distractores. No estamos acostumbrados porque vivimos básicamente en automático, por consiguiente no tenemos la costumbre de poner atención a lo que pasa dentro de nuestro, sino que tenemos la costumbre de volcar nuestra atención hacia afuera. No estamos acostumbrados porque la dinámica de la vida moderna nos plantea una cantidad de estímulos, por ejemplo, a nivel electrónico, que han estimulado una rutina en la cual cada vez nos cueste más prestar atención y mantener la atención sobre determinadas cosas, pero la atención es fundamental. La atención es fundamental porque es la que nos permite a nosotros hacernos conscientes de no solo el estado en el que estamos, sino cuáles son los paquetes de creencias que estamos utilizando y qué nos estamos diciendo. Toda esa realidad que nosotros vemos, que muchas veces queremos cambiar, toda esa realidad que no nos gusta y que muchas veces la vivimos desde un lado de sufrimiento, desde un lado de amargura, de dramatismo, la estamos sosteniendo en realidad con nuestra conversación interna en forma diaria, ¿no? O sea, cada una de las cosas que nosotros vemos afuera y que está pasando, nosotros en vez de percibirla nada más que como un reflejo de lo que está pasando adentro, le damos visos de credibilidad, le damos visos de verdad y se terminan convirtiendo, digamos, en objetos independientes y separados de nosotros. Por consiguiente, se terminan expulsando en forma automática. Y nosotros, hasta que no entendamos esa lógica, hasta que no entendamos y asumamos que la realidad es nada más que el reflejo de lo que está pasando dentro de nuestro, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir peleándonos con esa realidad y vamos a seguir consolidándola en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, ese es un poco, digamos, las cosas que le quería comentar hoy como disparadores y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen algún interrogante, si quieren participar, todo es posible. Recuerdan, si quieren hacer una pregunta, tienen que apretar el macaquito. A partir de ahí, yo les habilito el micrófono y ustedes habilitan el micrófono en su celular y ahí pueden participar. ¿Ninguna preguntita, ningún comentario? Ahí tenemos a Cris, que se animó. Dame un segundito, Cris. Podés desbloquear tu micrófono y ya puedes hablar. Hola Roberto, buenas tardes aquí desde México. Mira, bueno, me comentas que hay que identificar primero la creencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya después yo la trabajo solo con las afirmaciones, eh, o también se puede trabajar, bueno, la afirmación, el, bueno, yo tengo entendido que también como el elegir la selección y estar afirmando hasta que cambie. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando ya
prácticamente ya se expulsa solo. Bueno, obviamente ya se proyecta, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, en el caso de un deseo de que, pues, yo quiero tener el trabajo de mis sueños, ¿no? De tener un trabajo conforme al horario, sueldo que yo quiero. ¿Cómo ahí le podría yo, bueno, ahí no he descubierto como cuál sería la creencia, sería como que merezco un buen trabajo? Claro, en realidad ahí cuando vos tenés un trabajo en determinadas condiciones, vos tenés que sentirte merecedora de ese trabajo, ¿no? Nosotros culturalmente tenemos como muchas creencias consensuadas, digamos, con el resto de la sociedad, ¿no? Este, hay creencias en las cuales, por ejemplo, uno no puede estar absolutamente consciente de ellas, pero todos creo que participamos de la creencia de que un buen trabajo o necesitas contactos para llegar a él o necesitas que te acomoden o necesitas mucho sacrificio o muchos estudios, ¿no? Hay una serie de creencias que se fueron estableciendo a nivel social que muchas veces están, digamos, latentes, ¿no? O sea, no es de las cosas que vos estés viendo en forma explícita. Entonces ahí digamos, el tema pasa por el nivel de observación que vos te generás, ¿no? O sea, cuando vos pensás, por ejemplo, en el tema del trabajo que vos querés, vos vas a encontrar dentro de tu propio pensamiento y dentro de lo que vas sintiendo mientras vas imaginando una cantidad de sensaciones y de situaciones que se van expulsando, ¿no? Que te van a generar, digamos, determinados niveles de resistencia. Esas sensaciones y esos pensamientos y esas emociones que se generan en el proceso imaginativo, ¿no? Van a irte dando las pautas de cuáles son las creencias que están operando ahí. Por ejemplo, todos hemos tenido de repente esa situación en la cual nos ponemos en términos lúdicos, jugando, nos ponemos a fantasear con tener dinero de forma ilimitada, ¿no? Y cuando empezamos de repente el proceso de comprar cosas, empezamos a darnos cuenta que hay algo que nos va limitando, ¿no? Hay algo que te querés comprar una casa, yo qué sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Te querés comprar una casa de 100 millones de dólares que tiene 50 baños, ¿no? Y hay una vocecita que te dice, ¿y para qué querés 50 baños? ¿No? Entonces, ahí ya hay una limitación, ¿se entiende? Ahí hay una racionalidad, digamos, que está parada en una creencia que te está limitando, porque vos estás en un proceso imaginativo. ¿Por qué no va a tener 50 baños? ¿No? O te dice, pero ¿sabés la cantidad de baños que son para limpiar? La cantidad de gente que tenés que tener para limpiar esos baños. Bueno, todas esas son procesos, digamos, limitatorios que nosotros tenemos y que están parados en creencias, ¿no? Porque si vos tuvieras en realidad en el estado de tener la posibilidad de comprar una casa de 100 millones de dólares, yo no creo que te preocupara la gente que necesitaría para limpiar los baños. ¿Se entiende? Es asumir, digamos, un proceso imaginativo o pensar, digamos, en un estado que queremos asumir desde las limitaciones de la mentalidad de este estado, ¿no? Entonces, todo eso configuran, digamos, las resistencias que uno tiene que trabajar, porque nada de este estado a vos te sirve en el nuevo estado. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad o querés asumir un trabajo ideal, tenés que ir descubriendo cuáles son esas creencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso que vos decías, un trabajo que para vos es ideal y que de repente te requiere menos tiempo y te pagan mejor. Muchas veces te puede salir la creencia de no merecimiento, de decir, laburo menos cantidad de horas y gano mucho más, ¿no? Entonces entras en contradicción. ¿Por qué? Porque todos tenemos la creencia de que en realidad para ganar mucha plata lo que hay que hacer es laburar muchas horas, ¿no? Entonces ahí tenés que trabajar, digamos, las creencias vinculadas no solo al merecimiento, ¿ah? De no sentirte culpable que una situación así se pudiera dar, sino en cuanto a las creencias que están vinculadas, digamos, a la posibilidad de hacer mucho dinero fácilmente, sin la necesidad de meter una cantidad de horas. Bien, pero ese proceso, digamos, de autoobservación, a vos lo que te permite es no solo identificar las creencias que están generando la resistencia, bien,
sino reformular, digamos, las creencias que vos querés que instalar de nuevo en tu subconsciente. ¿Bien? Entonces, la afirmación es un método, ¿ah? Pero el mejor método que hay, desde mi punto de vista, es el cuestionamiento de la creencia que ya está instalada, teniendo la creencia nueva para ser instalada pronto, ¿no? Pero es el cuestionamiento de eso. Porque muchas veces las creencias operan en el plano irracional. Nosotros creemos cosas que en realidad, desde el punto de vista racional, incluso son insostenibles. Pero como nunca las cuestionamos, ¿bien? Ellas operan ahí perfectamente. Y nosotros las tenemos en un marco de verdad. Entonces, el tema central para mí, cuando vos identificás las creencias, es cuestionarla y suplantarla. Y después estar atento a que se dispare. Podés hacer un proceso de maratónico de afirmaciones o una rutina de afirmaciones diarias con la nueva creencia. Por supuesto que podés. Por supuesto que podés. Lo que yo digo es que eso siempre tiene que estar acompañado, digamos, de la identificación de la creencia. ¿Para qué? Para que vos puedas darte cuenta cuando se expulsa y puedas corregirla. ¿Bien? ¿Eso qué hace? Debilita la creencia. Debilita porque vos dejás de utilizarla. Si vos haces un proceso de afirmaciones permanente, por ejemplo, una rutina de afirmaciones de 2 horas toda la mañana, pero después seguís utilizando las 16 horas que te quedan de día, la creencia antigua, lo único que estás haciendo es fortalecerla. Entonces el proceso o el cambio te va a llevar muchísimo tiempo. ¿Se entiende? Sí, 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 sí entiendo, pero entonces ahí, bueno, me dices que sería el contradecir la creencia, pero ¿cómo la contradigo? Igual pensando, afirmando, bueno, cuestionando, me dijiste cuestionando la creencia, pero si hace igual con la afirmación, ¿no? O con la elección. Es, por ejemplo, ¿es cierto esto que estoy creyendo? ¿Es cierto? Y ahí muchas veces se nos caen por sí solas, ¿no? Ah, ok, ya entendí. Sí, sí, gracias. Porque el tema es que en general nosotros tenemos, digamos, un cuerpo de creencias que es adquirido. Pongámonos en situación, ¿no? O sea, cuando nosotros adquirimos, digamos, el cuerpo de creencias, en general lo adquirimos de chicos, ¿bien? El grueso. Y muchas de esas creencias vienen de creencias de nuestros padres, de creencias de nuestro entorno o situaciones que han sido legitimadas por algún legitimador, tipo un maestro o alguna persona importante en nuestra vida. ¿Bien? Ahora, esa integración es una integración que por la edad en la cual nosotros estamos adquiriendo esas creencias, nosotros tenemos una conformación, digamos, de organización del mundo en nuestras cabezas que no cuestionamos, integramos nada más. O sea, no hay un proceso, digamos, de racionalización atrás que yo diga, esto lo voy a integrar porque en realidad el mundo es así, porque aparte a mí me sirve pensar así. Yo creo, por ejemplo, si escuché a mi padre decir toda la vida que no había dinero, creo que en realidad el dinero es escaso. Mi integración es lineal. Yo no tengo por qué dudar de mi padre. ¿Por qué dudaría de mi padre, que es una persona que me ama? ¿Se entiende? Entonces hay una legitimación no solo en términos de autoridad, sino en términos afectivos, que implica que yo no tenga absolutamente ningún cuestionamiento sobre eso. Esa creencia que yo adquirí de chico, yo la utilizo en forma permanente y se sigue expulsando en mi vida al día de hoy. De repente 30, 40, 50 años después. Y de repente me siento a leer todos los días el diario, la sección financiera y veo que hay millones y millones y miles de millones de dólares en fusiones, negocios y otras yerbas. Y en ningún momento se me ocurre pensar que yo funciono con una creencia de que el dinero es escaso. En realidad lo que hago es, para mantener mi creencia a salvo, establezco una separación
Eso le pasa a otra gente, eso le pasa a los ricos, ese es otro mundo al cual yo no voy a tener acceso nunca, ¿no? Entonces genero, digamos, un andamiaje de creencias que van protegiendo esa creencia original y sigo sin cuestionarlas, sigo funcionando en la vida sin cuestionarlas. Entonces cuando yo entro en un proceso de toma de conciencia de lo que son mis paquetes de creencias, porque quiero realizar una manifestación de algo, lo primero que debo hacer es cuestionar esa creencia. Preguntarme si esa creencia realmente es verdad o no. Porque si no sería desconocer, digamos, el proceso o ignorar el proceso de cómo se crearon las creencias que nosotros tenemos. Y sería ignorar o no entender que la mayor parte de nuestras creencias no pasaron por nuestro tamiz racional. Fueron adquiridas y nada más. Adquiridas y ejecutadas. Entonces, en ese sentido, el caer, digamos, el cuestionar y que se caiga la racionalidad de esa creencia, ¿no? Muchas veces lo que nos da es una mayor facilidad para trabajar con ella. Porque es mucho más fácil para la mente racional desacreditar algo en lo que no cree, porque se da cuenta que no tiene sentido seguir sosteniéndolo, que si vos no lo desacreditás y está expulsándose en forma automática permanentemente. ¿Se entiende? Por lo menos para mí viene un poco por ahí. Darle, digamos, herramientas a la mente consciente para que no se te transforme en una resistencia, ¿no? Para que no estés diciendo, soy abundante y la mente te está diciendo, mira que no tenemos un mango y se viene la fecha del teléfono. Estoy de acuerdo. Sí, sí, ya comprendí. Bien. Bien, bueno, buenísimo. ¿Alguna otra preguntita más? Tenemos a Gladys. Gladys, estás habilitada. Quítale el mute a tu micrófono y puedes hablar. Ahí. ¿Se escucha? Te escucha perfectamente. Una vez que yo tengo asumido mi deseo, cierro las puertas a los sentidos, como se dice en Eril, y porque a veces no tendría que decirlo, cómo mantenerme sin cuestionar el cómo. A veces uno se mete mucho en el cómo, ¿no? No sé si se entiende. Sí, ¿Cómo va a venir mi deseo? Es como que empiezo a darle vuelta, ¿cómo? Y ahí viene la vocecita esa que te dice, no vas a poder, o... Claro. ¿Qué herramientas? Bueno, una sería la dieta mental a full. Gladys, que te voy a poner en mute porque no se hace eco. Lo primero que tenés es entender, digamos, cómo funciona esto, ¿no? O sea, siempre existe la tendencia, siempre existe la necesidad por parte de la mente racional de meterse en el cómo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Las enseñanzas de la ley a nosotros nos dicen que el cómo es innecesario para nosotros, que no es una cosa que nosotros necesitemos saber ni nos tiene que importar. Cuando nosotros estamos trabajando en la ley, cuando nosotros estamos trabajando en un proceso de imaginación, asumiendo el deseo a través de la imaginación, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la imaginación y no utilizar la mente. ¿Qué quiero decir con esto? La facultad de imaginar es una facultad que te permite una libertad ilimitada. ¿Bien? Cuando vos utilizás la mente para imaginar, o sea, cuando vos metés cabeza en el proceso imaginativo, lo que termina sucediendo es que vos terminás imaginando situaciones desde lo posible y no ilimitadamente. ¿Por qué? Porque la mente empieza en realidad a estructurar los distintos escenarios que vos podés llegar a visualizar con respecto a tu estado
asumido o que querés asumir en base a lo que ella considera que es posible para vos. ¿Bien? Ahí es donde nosotros empezamos con el problema de las limitaciones. Y muchas veces nos quedamos atrapados en esa situación. ¿Por qué no manifestamos? Porque justamente la mente no está viendo la posibilidad de eso. Cuando nosotros imaginamos un estado y asumimos el sentimiento del final y comenzamos a vivir desde ese sentimiento, o sea, como que esa situación que nosotros imaginamos ya existe en nuestra vida, ¿no? Lo que le evitamos a la mente es la posibilidad de meterse en el cómo, la posibilidad de que se meta, digamos, en el régimen de posibilidades o de caminos posibles para lograr esa manifestación. ¿Ah? Nosotros tenemos que entender que nosotros operamos en dos niveles, uno que es el nivel racional, mental, y otro que es el nivel subconsciente, ¿no? Por eso Neville nos decía, yo soy uno con mi padre, pero mi padre es más grande. ¿Bien? Cuando nosotros asumimos el estado desde el lugar del sentimiento, lo que estamos haciendo es generando las condiciones para imprimir el subconsciente y que el subconsciente haga el trabajo. Por eso nosotros decimos que no nos tenemos que meter en el cómo, porque el subconsciente maneja muchísima más información de la que nosotros manejamos y maneja muchísimo más posibilidades de la que nosotros manejamos. La mente racional está metida en una limitación. Por algo vos tenés ese problema, ¿no? Porque si la mente lo pudiera resolver, no tendrías ese problema, sea de la índole que sea, ¿no? Ya lo decía Einstein. No podemos no podemos superar un problema con la misma mente que lo creó, ¿no? Entonces, el tema está siempre en darse cuenta de eso. Y ojo, no es un proceso que siempre resulte fácil. De hecho, el mismo Neville lo cuenta que cuando él asumió su segunda mujer, él en determinado momento se dio cuenta de que estaba metido en el cómo, de que estaba intentando asumir su segundo matrimonio, o sea, a la mujer con la que quería estar como su segunda esposa, y estaba pensando y se iba, digamos, mentalmente a pensar cómo iba a encontrar a la ex mujer, cómo se iba a divorciar, qué era lo que iba a pasar, de qué forma, ¿no? Entonces, hasta que se dio cuenta que estaba metido en el cómo y comenzó de nuevo a asumir ese estado de estar casado con esa mujer que había elegido, a través de imaginar, digamos, la alianza en su deber. ¿Bien? Pero, digamos, o sea, es parte del proceso de pensamiento habitual que nosotros tenemos, el irnos al cómo. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos que estar atentos, digamos, para darnos cuenta y salir de ahí. Porque en realidad es como decir, yo le pido a Dios que haga algo y después voy y me meto en el medio y le digo, pero pará, hacelo así porque así te va a salir mejor. Y el tipo te dice, no, ya me pediste, correte, ya está, correte, no hay más vuelta. Déjame trabajar a mí, ¿no? Esa es un poco la historieta, estar atentos, digamos, al tema de poder darnos cuenta cuando estamos metidos en el cómo, porque no es por ahí. Porque estamos imaginando con limitación, porque estamos, en general, profundizamos nuestros argumentos y nuestras dudas, ¿ah? En general, digamos, generamos pensamiento, línea de pensamiento que van en contra de la manifestación, porque no estamos viendo de qué forma se va a dar. Entonces, el cómo es una cuestión que a nosotros no nos compete y por eso nos tenemos que correr definitivamente. Por eso tenemos que mantener, digamos, nada más que el estado, el sentimiento del estado asumido, ¿bien? Y trabajar en eso, trabajar en esa sensación, trabajar, digamos, en las formas en las cuales pensaríamos, hablaríamos, sentiríamos, actuaríamos si eso ya estuviera presente en nuestra vida. ¿Quedó claro? Sí, súper. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, no es de preocuparse, mirá que es algo que nos pasa a todos. No, sí, ya sé. En el berenjenal del cómo, así, sin darte cuenta, ¿no? Es parte de, digamos, que tiene la mente que nos lleva ahí. Sí.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Silvi, ¿algún comentario? Que hoy me parece que fue un vivo medio tocante, medio cercano. Lau, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? El que Robert me decía, perdón. Si, si te generó algún comentario o alguna pregunta, alguna duda, un audio chat medio cercano. Ah, muy cercano. Me ha tocado, me ha tocado. Me ha ayudado mucho, Robert. La verdad es que me parece estupenda la sesión esta. También, la verdad es que ayuda. Te doy Bueno, muchísimas gracias. buenísimo. Gracias a vos, Silvi. Gracias, Robert. Gracias. Lau, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no tenemos más preguntas ni dudas, entonces vamos terminando el audio chat y lo dejamos colgado en el canal para que se pueda este, compartir y escuchar las veces que sea necesario. Va colgadito así sin editar, así que después lo pueden, si quieren, bajar a su carpeta de música o hacer lo que quieran. ¿Sí? Gracias, Robert. Bueno, les agradezco la participación y nos estaremos viendo por ahí. Cuídense, hasta luego.